Hay un lugar en el universo del que podemos observar sus efectos, medir su masa e incluso fotografiar su sombra, pero del que ninguna señal puede regresar para contarnos qué existe dentro. Un agujero negro, y eso convierte una pregunta aparentemente sencilla en uno de los límites más profundos de la física. ¿Qué hay realmente después del horizonte de sucesos? Hemos visto agujeros negros, o, más exactamente, hemos visto la luz que los rodea. El Event Horizon Telescope logró obtener imágenes de la región alrededor de M87 y después de Sagitario A, el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Pero esa región oscura en el centro no es una fotografía de su interior, es una sombra producida por la captura y desviación extrema de la luz alrededor del agujero negro. Así que incluso nuestras mejores imágenes terminan justo donde comienza el verdadero misterio. Para entender qué podría haber más allá, tenemos que abandonar las fotografías y seguir las ecuaciones. Y aquí aparece la primera sorpresa. El horizonte de sucesos no es una pared. No es una superficie negra contra la que podrías chocar, es una frontera del espacio-tiempo. Una vez que algo la cruza, ningún camino futuro capaz de viajar a la velocidad de la luz, o más lento, puede llevarlo nuevamente hacia el exterior. Para alguien observando desde muy lejos, un objeto que cae parece ralentizarse cada vez más, y su luz llega progresivamente más débil y desplazada hacia longitudes de onda mayores. Pero para quien está cayendo, la historia es diferente. Imagina ahora que viajamos hacia un agujero negro supermasivo. Eso importa porque cerca del horizonte de uno suficientemente grande, las fuerzas de marea podrían ser relativamente pequeñas. En principio podrías cruzar el horizonte sin encontrarte con una pared, un destello o una señal local que anunciara exactamente ese instante. El universo exterior seguiría detrás de ti. Tus instrumentos continuarían funcionando durante un tiempo. Y, sin embargo, ya habrías cruzado una frontera definitiva. No podrías volver. Hasta aquí todo parece simplemente extraño. Pero ahora viene el verdadero cambio. En la descripción clásica de un agujero negro no giratorio, una vez dentro, avanzar hacia radios menores deja de ser una elección comparable a moverse hacia adelante o hacia atrás en una habitación. La geometría del espacio-tiempo está organizada de tal manera que tu futuro conduce hacia el interior. Intentar evitarlo sería parecido a intentar evitar que llegue el siguiente segundo. Puedes encender motores, puedes enviar luz hacia afuera, pero todas las trayectorias futuras permitidas continúan avanzando hacia regiones cada vez más profundas. Y aquí aparece una idea que suele representarse mal. Dentro de un agujero negro, no sabemos que exista una enorme cavidad negra con una pequeña bola en el centro. Esa imagen es demasiado simple. Lo que describimos realmente es una geometría del espacio-tiempo. Y esa geometría depende además del tipo de agujero negro. Los reales probablemente giran. Para describirlos, usamos soluciones como la geometría de Kerr, que es mucho más compleja que el caso idealizado de un agujero negro sin rotación. Las matemáticas de estas soluciones permiten estructuras internas sorprendentes. Pero interpretar todas ellas como lugares físicos estables sería adelantarnos demasiado. Porque un agujero negro real recibe materia, radiación y perturbaciones. Y esas perturbaciones pueden volver inestables algunas de las estructuras perfectas que aparecen en las soluciones matemáticas ideales. Si esta exploración te está gustando, suscríbete y deja tu like, porque acabamos de cruzar la parte que podemos imaginar con facilidad. Ahora vamos hacia el lugar donde nuestras mejores teorías empiezan a romperse. Conforme seguimos cayendo, las diferencias gravitatorias entre distintas partes de un objeto pueden aumentar. Son las fuerzas de marea. En agujeros negros pequeños, pueden ser devastadoras incluso antes de alcanzar el horizonte. En uno supermasivo, el horizonte puede cruzarse primero y las fuerzas extremas aparecer más tarde. Finalmente, cualquier estructura terminaría siendo estirada en una dirección y comprimida en otras. La famosa espaguetificación. Pero incluso esto todavía pertenece al territorio de la relatividad general. Podemos calcularlo. El problema aparece cuando seguimos las ecuaciones hasta el final. Para un agujero negro clásico, la relatividad predice una singularidad. Se suele decir que allí toda la materia está concentrada en un punto de densidad infinita.
Pero esa frase puede crear una imagen engañosa. Una singularidad no es necesariamente un pequeño objeto infinitamente denso sentado en medio del agujero negro. En relatividad, significa esencialmente que ciertas trayectorias del espacio-tiempo no pueden prolongarse indefinidamente y que las cantidades que utilizamos para describir la gravedad alcanzan comportamientos extremos. Los teoremas de singularidad mostraron que, bajo condiciones bastante generales, el colapso gravitatorio puede conducir inevitablemente a este tipo de incompletitud del espacio-tiempo. Y entonces ocurre algo importante. Una predicción de infinito suele ser una advertencia. La relatividad general describe extraordinariamente bien la gravedad, desde escalas planetarias hasta agujeros negros. La mecánica cuántica describe extraordinariamente bien el mundo microscópico. Pero cerca de lo que llamamos singularidad, necesitaríamos ambas al mismo tiempo. Y todavía no poseemos una teoría completa y comprobada de gravedad cuántica capaz de describir esa región. Eso significa que cuando alguien pregunta qué hay exactamente en el centro de un agujero negro, la respuesta científicamente correcta no es simplemente una singularidad. La respuesta es más incómoda. La relatividad clásica predice una singularidad, pero no sabemos cuál es la descripción física final. Tal vez una teoría cuántica elimine el infinito. Tal vez el espacio-tiempo adquiera una estructura completamente diferente a escalas diminutas. Existen propuestas en distintas líneas de investigación, pero ninguna ha sido confirmada observacionalmente como descripción del interior real. Y tenemos otro obstáculo enorme. No podemos mirar detrás del horizonte. Esa es precisamente su naturaleza. Cualquier señal emitida allí permanece causalmente desconectada del exterior. Por eso las investigaciones deben buscar consecuencias indirectas. Podemos estudiar cómo se comporta el espacio-tiempo fuera del horizonte. Podemos medir órbitas. Podemos observar discos de acreción. Podemos detectar ondas gravitacionales cuando dos agujeros negros chocan. Podemos comparar la forma de sus sombras con las predicciones de la relatividad. Y hasta ahora, en los regímenes que hemos podido comprobar, la relatividad continúa funcionando extraordinariamente bien. Pero ninguno de esos experimentos equivale a colocar una cámara dentro y recibir las imágenes de regreso. Y aquí está el segundo gran giro. Cuanto mejor observamos los agujeros negros desde fuera, más claramente delimitamos una frontera que todavía no podemos atravesar experimentalmente. Eso no significa que nunca aprenderemos más. Las ondas gravitacionales, observaciones cada vez más precisas del entorno del horizonte y futuros avances en física fundamental podrían revelar desviaciones diminutas de nuestras teorías actuales. Pero debemos separar lo que esperamos descubrir de lo que ya sabemos. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué hay realmente dentro de un agujero negro? Sabemos que existe una región causalmente desconectada del exterior por un horizonte de sucesos. Sabemos qué predice la relatividad para muchas propiedades de esa región. En el modelo clásico, cualquier observador que atraviese el horizonte termina avanzando hacia una singularidad en un tiempo propio finito. Pero justo cuando intentamos describir esa singularidad físicamente, nuestra teoría deja de ser suficiente. Y esa frontera del conocimiento podría ser incluso más interesante que cualquier respuesta espectacular. Porque los agujeros negros reúnen en un mismo lugar dos pilares de la física que todavía no sabemos reconciliar completamente: gravedad y mecánica cuántica. Comprender su interior no sería simplemente descubrir qué ocurre dentro de un objeto extraño. Podría enseñarnos qué es realmente el espacio-tiempo cuando llevamos la naturaleza hasta su límite. Tal vez la pregunta no sea únicamente qué hay dentro de un agujero negro. Tal vez sea qué queda del espacio y del tiempo cuando nuestras propias leyes dejan de poder describirlos.